Buenas tardes. A continuación les voy a hacer la sustentación de la fase 5 del sistema de telecontrol que da solución al proyecto. El grupo al que pertenezco en la materia de telecontrol es el 61. Como integrantes está mi nombre, Javier Saúl Arevalo Martínez. A continuación presento mi documento de identidad para verificación de datos. Entonces tenemos una presentación con diapositivas. Bueno, entonces aquí tenemos mis datos personales. Como primero tenemos el objetivo del proyecto, este objetivo se basa en identificar los sistemas de supervisión y adquisición de los datos SCADA que han ayudado en el tratamiento de las aguas residuales. Tenemos también permitido por medio de los sistemas de SCADA el monitoreo en tiempo real de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales desde cualquier lugar y momento. Como otros objetivos tenemos el propósito de proyectar es diseñar un sistema SCADA para la supervisión y control de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR. Esto con el fin de facilitar la adquisición de datos y la mejora de procesos dentro de la planta de agua, ayudando a una mejora de equipos, supervisión de ellos y control de la planta de tratamiento de aguas residuales. Tenemos un análisis de los artículos científicos a investigar. Tenemos la primera que es Miensa, es una empresa que se especializa en el soporte e instalación de sistemas SCADA para tratamientos de aguas residuales. Estos ayudan a manejar al momento de estos sistemas SCADA, les permite la supervisión e instalación de tratamientos de agua. Ya tenemos aquí nuestra cita de donde hicimos la investigación. Tenemos como segundo artículo de investigación el sistema de artículos, donde nos habla sobre la prevención de los daños ambientales que se presentan en la actualidad. Por esto se obliga a las personas a tomar conciencia del daño que se le está ocasionando al planeta. Es por esto que se decide abordar el tema de plantas de tratamiento de residuales para optimizar los procesos. Tenemos otras investigaciones que se realizaron, que tenemos el objetivo principal se basa en la automatización y control de la planta de tratamiento de aguas residuales de tal forma que se reduzca la mano de obra necesaria para que la planta funcione correctamente. Y tenemos nuestra cita de la investigación, la URL donde hicimos esa investigación y lectura basada en la tratamientos de planta de agua. Como último tenemos el artículo mencionado que se presenta la investigación que se realizó en la implementación del sistema SCADA para el control del proceso de tratamiento de aguas residuales en el canal municipal de Ambato, la PETAR, la supervisión, monitoreo, control y procesos. Tenemos una explicación del diagrama de bloques de la PETAR. En este caso tenemos el ingreso, agua sin tratamiento. Tenemos el primer tanque que es el proceso que se va a realizar, la coagulación. Tenemos un coagulante que ingresa a nuestro primer tratamiento. Después sigue nuestro proceso de pasar el agua a el segundo tanque que va a ser la parte de floculación. En este tenemos un ingreso de un material floculante, hace su debido proceso, después pasa a la siguiente parte del tanque que es la parte de aireación. Por medio de aire se hace este proceso, después de que realice su proceso pasa el agua al siguiente tanque que es de la parte de filtrado. Ahí vamos a colocar o añadir un carbón activado para que haga su debido proceso. Después sigue eh, su tratamiento de agua al siguiente tanque que es la parte de desinfección. Ahí vamos a agregar dióxido de cloro. Pues seguimos por la última parte que se llama la estabilización. En esta parte le agregamos ácido sulfúrico y ya como tal tenemos un agua tratada. Este es nuestro diagrama de bloques de la PETAR. Tenemos una explicación del diagrama de bloques de la PETAR, cómo se va funcionando. Aquí, entonces, como explicación de nuestros bloques de la PETAR, tenemos primero que es la coagulación. Aquí se añade partículas muy pequeñas y sustancias disueltas en el agua. La coagulación busca neutralizar cargas y partículas para que se peguen unas a otras. En la parte de floculación se añade partículas pequeñas al agua. En esta parte se realiza un mezclado suave para que las partículas choquen entre sí y se unan de un mayor tamaño. En la parte de aireación se deja agregar aire para la biodegradación aeróbica de los componentes contaminantes, es decir, el aire que promueve el crecimiento de microbios que se alimentan de materia orgánica. Como siguiente proceso tenemos el filtrado. Este se elimina las partículas disueltas en las aguas
residuales. Para ello se agrega agua de carbono activado en polvo y se pasa por un filtro de arena. Para la parte de desinfección se eliminan los patógenos del agua. Para este método se utiliza la irradiación de los rayos UV. Este método se selecciona de acuerdo con el pH del agua. Si pasa de 8 no se puede tratar con el agua con cloro. En la parte última de estabilización se equilibra la composición química del agua, después se elimina y agrega elementos durante el proceso de tratamiento y se verifica que el pH cumpla con lo requerido. Como siguiente diapositiva tenemos la explicación del diagrama de los bloques de petar. Estos son los componentes que vamos a utilizar en nuestro proyecto SCADA para el tratamiento de aguas residuales de la petar. Los componentes son sensores, válvulas, rampas de acceso de materiales, mezcladores. En los sensores tenemos dispositivos que nos van a ayudar con el nivel de los tanques cuando el agua en cada proceso ingrese a los tanques. Las válvulas nos van a permitir el ingreso controlado del agua a los tanques. Las rampas de acceso de material, esto nos van a ayudar a verter los componentes que se utilizan en los diferentes tanques de agua del proceso. Para los mezcladores, son las hélices del agitador que nos van a ayudar a realizar el mezclado de los productos en los tanques en el agua para obtener su tratamiento. Aquí tenemos como análisis de los requerimientos del proyecto y explicación de la interfaz HDMI propuesta. Los requerimientos del proyecto nos da una visión e interacción en la que la interfaz hombre-máquina HMI es un sistema que permite a los usuarios interactuar con máquinas, software o sistemas. La interfaz HDMI proporciona una solución integral que combina control y eficiencia. Esto nos conduce a un mejor rendimiento en la planta de aguas residuales, permitiendo también una mejora sustancial en la parte económica a largo plazo. Aquí ya tenemos nuestro análisis de requerimientos del proyecto y explicación de interfaz del HMI. Entonces aquí ya tenemos como tal nuestro proyecto realizado en nuestro software LightView. Aquí ya podemos ver cómo está compuesto, qué materiales se utilizaron anteriormente ya explicados, que estamos hablando de tubería, válvulas, ingreso de los materiales que se necesitan para cada proceso. Tenemos la parte de tenemos la parte de los mezcladores. Aquí ya continuamos con nuestro proceso al segundo tanque. Tenemos sensores que nos permite la cantidad de agua suministrada en cada tanque. Tenemos el siguiente proceso que volvemos a la parte de aireación, como lo había explicado antes. Seguimos en nuestro proceso que va a permitir hacer tratamiento, invirtiendo acá sus componentes que se necesitan. Este es nuestro diseño. Seguimos acá en la parte del sistema SCADA que se presenta como diseño para la planta de aguas residuales, como lo acabamos de ver anteriormente. Tenemos para este diseño sistemas de SCADA que se tienen en cuenta como el funcionamiento, como está programado en diferentes pasos que se nombran a continuación, que sabemos que son los niveles de control, la comunicación, programación y configuración, supervisión y campo de trabajo. Aquí ya podemos ver el funcionamiento como ya cuando el agua ingresa, que se activan sus válvulas para permitir el ingreso a los tanques, se activa la parte de los sensores a niveles del agua y sigue su proceso hasta culminar y terminar todo para entregar un agua ya tratada. Entonces, para el diseño de control de nuestros sistemas SCADA se realizó por medio de diagramas de bloques donde se implementaron 6 frames. Para el primer frame trabajaremos con dos estructuras, una while loop. En estas estructuras colocamos los diferentes funcionamientos, las cuales son el boolean, el timing white, ms, comparison grade o qual. Y las constantes con las que vamos a trabajar. Para el segundo frame vamos a trabajar con dos estructuras while loop. En estas estructuras colocamos las diferentes funciones, las cuales son la boolean, el time while, comparison grade o qual, y las constantes que se utilizaron en el diseño. Así, para el tercer frame vamos a trabajar con esta misma estructura while loop. En esta estructura emplearemos las funciones con las cuales vamos a trabajar ya mencionadas anteriormente. Se están utilizando prácticamente similares, ya que el proceso no lo requiere. Para el cuarto frame vamos a trabajar con las estructuras de while loop también. En esta vamos a agregar una que es for loop, que esta nos va a permitir hacer el proceso más requerido dependiendo de en qué parte necesitamos esta función para que se requiera y se haga un buen funcionamiento. En el quinto frame vamos a tener las mismas estructuras de for loop, while loop, y en estas estructuras vamos a colocar las funciones de las cuales vamos a trabajar, que son las mismas mencionadas anteriormente. Para el sexto frame vamos a trabajar con las estructuras while loop,
Ya mencionado nuestro sexto frame que utilizamos, sabemos que estamos estructurando las mismas estructuras while loop. En estas estructuras vamos a colocar las funciones las cuales trabajaremos, en los cuales son la boolean, la teaming wide, comparison grade or equal, y las constantes que se utilizarán en el diseño a trabajar. Tenemos que tener en cuenta que para colocar nuestras estructuras anteriormente mencionadas y que nuestro diseño se ejecute prolongadamente, se coloca una estructura, el cual es la flat sequential. Esta nos permite que sea una secuencia en proceso, o sea, parte por parte de nuestro diseño de la planta de tratamiento de agua petar. Aquí ya estamos viendo el diseño, cómo está compuesto por cada una de las funciones explicadas anteriormente, que estamos utilizando nuestros sistemas de while loop, for loop y diferentes funciones ya incorporadas secuencialmente para que tenga su funcionamiento. Aquí ya podemos ver mucho mejor ampliada la explicación anterior de nuestras funciones a realizar. Entonces, ¿qué tenemos como propuestas a mejorar? Pues tenemos que crear unas nuevas implementaciones en sensores, actuadores, análisis de datos para incorporación en los sistemas SCADA propuestos, ya que estos nos ayudarán en una vanguardia en las mejoras. Para la mejora de los proyectos SCADA podemos ver las siguientes propuestas: desarrollo de un plan de recuperación ante desastres, estandarizarse en la implementación del SCADA, implementación de mejora en la gestión de datos. Como conclusiones de nuestro diseño, tenemos que para el diseño hemos realizado, se han propuesto pasos e intervención de dispositivos de control para la creación de sistemas CAM. Esto con el fin de hacer un buen óptimo de funcionamiento de la planta de aguas residuales PETAR. A continuación ya les voy a mostrar mi diseño como tal y les voy a dar una breve explicación. Aquí ya tenemos nuestro diseño preestablecido, diseñado en LiveView. Vamos a darle correr. Aquí ya podemos visualizarlo, que está a punto de iniciar. Sin embargo, nosotros tenemos que darle un inicio y un stop para iniciar nuestro proceso. Vamos a darle iniciar. Podemos ver cómo él comienza su tratamiento de agua, baja su floculante en la parte del tanque. Seguimos aquí en la parte del segundo tanque, verificamos que él cumpla con su proceso, sus sensores de cantidad de agua que ingresa a cada tanque, la parte de aireación. Tenemos nuestro siguiente proceso, aquí vemos cómo vierte el componente que requiere. Aquí observamos el siguiente proceso, vierte su componente, se activa aquí la válvula, ingresa, y como tal vemos que ya aquí sale nuestro proceso. Aquí le damos de nuevo parar, él vuelve a retomar desde el inicio, le damos a ejecutar otra vez a nuestro proyecto, le damos iniciar, y él como tal comienza su proceso desde cero. Vuelve a iniciar todo su proceso, activa sus válvulas, ingresa su componente que lo va a ayudar con su proceso, ingresa el agua a los tanques y sucesivamente se va comportando en cada proceso de los tanques. Vemos cómo ingresa, vierte su producto de nuevo, y así sucesivamente va cumpliendo con lo requerido para este diseño. Entonces ya cuando él termine, sencillamente lo que hacemos es detener nuestro proceso, nuestro diseño, para volverlo a retomar. Aquí en la parte de diseño de los bloques, el diagrama de bloques, vemos las diferentes funciones que realizamos. Aquí le vamos a darle un poco. Pues aquí ya tenemos que lo primero que colocamos es para nuestro inicio de proceso, para darle inicio a nuestro diseño, tenemos acá en las estructuras vamos a colocar la parte de un case que se nos va a dar el inicio. Tenemos para un stop o detener nuestro proceso, vamos a utilizar el while loop, que este nos va a permitir de finalizar ese proceso. Tenemos para la secuencia de cada proceso, tenemos el flag sequencial, y dentro del flag sequencial tenemos las diferentes que utilizamos estructura, que es la for loop, la while loop, y diferentes componentes como el boolean, en los cuales ya comenzamos a diseñar nuestro trabajo como tal. Entonces aquí ya podemos ver cómo se está dividiendo y cómo va secuencialmente utilizando su proceso. Utilizamos, como les expliqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames, en los cuales tenemos una estructura ya recreada, en lo cual nos va a permitir que nuestro diseño se ejecute como anteriormente ya lo vimos. Aquí tenemos el while loop, tenemos un for loop, un while loop, for loop, un while loop. Aquí ya tenemos dentro de cada componente
Ya tenemos nuestro diseño predeterminado, entonces ya con esto doy por terminada mi explicación. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.